el ingeniero doctor Manuel Madrigal, profesor del Instituto Tecnológico de Morelia, 25 años como profesor investigador, especialista consultor en calidad de energía, código de red, propagación de armónicas, integración de renovables a la red eléctrica y administración energética. Es IEEE Senior Member y vocal del Comité Consultivo de la CRE, coautor del libro de nuestro libro de la IPA, La Guía para Alcanzar las 3 Cs, continuidad, confiabilidad, calidad de la energía, y asesor académico también para la International Power Association. Le doy la bienvenida, doctor. Lo dejo con su presentación. Sí, muchas gracias, ingeniero Miguel, y un gusto para mí volver a compartir esta plataforma, ¿no? de difusión, y para que sepas, ¿no? Como dándole una continuidad con lo que acaba de comentar la ingeniero Carla sobre gestión energética y calidad de la energía, pues me voy a enfocar un poquito a meterle números muy sencillos, pero que son muy claros para poder entender dónde está y dónde podemos empezar a hablar y transitar a lo que hemos hecho nosotros en calidad de la energía, lo que se ha hecho mucho en esta plataforma y para que sepas, hacia una transición de energía. Cuando hablamos nosotros de calidad de la energía, por lo general hablamos de voltios, amperes, impulsos, milisegundos, segundos, cargas críticas. Pero cuando ya una vez empezamos a coordinar todo eso, ahora tenemos que hablar de kilowatt-horas, energía, un mes, un año, tenemos que ir escalando. Pero retomando nada más la pura parte de factor de potencia, que es una definición muy importante que tiene más de 120 años utilizándose en todo el mundo, pues nosotros sabemos que el factor de potencia no es más que la relación de la potencia activa, conocida como P, y la aparente como S. ¿Sí? Y ese triángulo que vemos ahí es lo que nosotros conocemos como el triángulo de potencias, ¿sí? Las matemáticas lo conocen como el triángulo de Pitágoras, pero bueno, esa es la relación que existe entre las tres potencias que se usan normalmente en una red eléctrica. Entonces lo podemos llevar hacia cuestiones industriales, factor de potencia, los kilowatts entre los kVAs. Los kVAs por el triángulo, pues es una relación del factor de potencia de los kilowatts y los kVARs. Pero también si nos vamos a tiempos más largos, por ejemplo, a un mes, ya llega a ser un poquito más tedioso sacar un factor de potencia porque ese se va a estar moviendo a lo largo del día. En cada instante es un factor de potencia. Entonces, en muchos países, en el caso de México, pues el factor de potencia no se mide como los kilowatts, sino los kilowatt-hora, o sea, en función de la energía. Y es la ecuación inferior derecha de que el factor de potencia se puede calcular, es como un tipo de factor de potencia promedio, donde se obtiene a partir de los kilowatt-hora y de los kVARs consumidos en un periodo determinado, que por lo general es un mes. Es un factor de potencia y que nos ayuda a entender muchas cosas, cuestiones energéticas. ¿Qué es el efecto del factor de potencia? Bueno, mejorar el factor de potencia, como tenemos en ese diagrama unifilar, es una pequeña subestación, un transformador con cargas y un banco de capacitores también allí conectado. Lo que ocasiona el factor de potencia es que se reduce el cargo por una penalización de parte del suministrador, sí, que es el cargo que se le conoce por factor de potencia, pero también se reduce la corriente RMS, se reducen las pérdidas y se libera capacidad del transformador. No es solamente el cargo por el suministro. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos que el cargo por factor de potencia en el caso de México es esa ecuación, 3/5 de 90 entre el factor de potencia menos 1%. Vamos a suponer que yo tengo un factor de potencia en mi subestación de 0.75, por lo tanto yo tendré un recargo del 12% adicional del consumo de energía. Si ese factor de potencia de 0.75 lo llevo a 0.9, o sea, lo subo 0.25 con el uso de bancos de capacitores, mi recargo sería de 0. Me estoy ahorrando un 12% de energía. Por ejemplo, vean en el lado derecho, allí tenemos una facturación donde hay un cargo por factor de potencia de 1,900 pesos. Estamos hablando cerca de $200. Un cargo por tener un factor de potencia debajo de 90% del punto 9. Y en el de abajo tenemos una bonificación por factor de potencia, por estar por arriba de punto 9, que estamos hablando como de $500. Ahí hay un beneficio ya económico.
¿sí? Y es el beneficio económico que más se fija la industria, pero no es el único. Hay muchísimos más, pero que no se ven claramente por el hecho de no estar plasmados en un recibo, en una factura. Uno de ellos es que mejorar el factor de potencia reduce la corriente RMS que circula por los cables aguas arriba. Y hay una ecuación, se puede deducir muy fácil, donde el porciento o la reducción que se tiene es uno menos factor de potencia actual entre el factor de potencia deseado. Entonces vamos a suponer que yo tengo un sistema que tengo un factor de potencia de 0.95, que es el caso de la subestación superior derecha. Tengo un factor de potencia de 0.85 y lo quiero llevar a 0.95. Y esa carga está demandando 250 amperes, como lo tenemos ahí marcado en rojo en el recuadro. Si yo voy de 0.85 a 0.95, además de reducir o eliminar la penalización por bajo factor de potencia, tenemos que esa corriente RMS se va a reducir en un 10.52%. ¿Qué significa? Que por ese cable en el secundario del transformador pasaban anteriormente 250 amperes y ahora van a pasar 223.7 amperes. ¿Qué significa eso? Significa que al cable se le redujo corriente, se le reduce el estrés, se reduce en pérdidas, se reduce calentamiento y eso al final de cuentas se transmite a que a una mejor operación de la red eléctrica. No solamente el económico, como estamos acá en factor de potencia, ese es uno de tantos beneficios. Entonces reduzca, entonces no solamente es la penalización, no, también la operación de mi red eléctrica. ¿Qué otro beneficio tiene el corregir el factor de potencia? Reduzco pérdidas en los cables. Y se puede demostrar que las pérdidas I cuadrada R, ¿sí? Que son pérdidas térmicas en los cables, se reduce por esa relación. Entonces vamos a suponer que tengo ese otro sistema que tengo un factor de potencia 0.85 y lo quiero llevar a 0.95. Si yo hago eso, me voy a reducir las pérdidas un 19.94%, pero pérdidas térmicas en los cables. ¿Qué significa? Que si yo tengo una subestación como lo muestro y tengo un cable AWG del número 2, ¿sí? Es de 50 metros y por ahí está circulando de manera promedio durante todo el día 130 amperes. Eso ocasiona unas pérdidas de 600 kilowatt-hora al mes. Si sacamos la resistencia por la corriente, por tantas horas al mes, nos da 600 kilowatt-hora al mes de puro consumo por calentamiento del cable. Al llevar el factor de potencia a 0.95, o sea, que está el banco de capacitores aguas abajo, o sea, pegada en la carga, que allí lo vemos en el diagrama derecho, entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a reducir la corriente de 130 amperes a 117 amperes, porque en este caso lo redujo un 10%. Pero las pérdidas va a pasar de 600 kilowatt hora a 480 kilowatt hora. ¿Eso qué es? Energía. Además de reducir la penalización por factor de potencia, reduzco las corrientes en el cable, reduzco las pérdidas, hablamos de kilowatt hora, energía. Y la energía que va a reducir es toda esa corriente que pase por todos los cables que yo tenga en la red. Si ese factor de potencia lo compenso más aguas abajo, pegado a donde se consume, las pérdidas se reducen significativamente porque esa corriente circula por más cables. Entonces, ¿qué beneficios? Ya llevamos tres. Y este es económico, porque es energía, kilowatt hora. En México, si le ponemos a 3 pesos, son 1,800 pesos, que en otras cosas son $100. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Se le libera capacidad al transformador. Y la forma de calcular el porcentaje de liberación es esa ecuación que tenemos ahí. Entonces vamos a suponer que tenemos el transformador de 1000 kVA que trabaja al 80%, o sea, está entregando 800 kVA. Y en esa operación estoy trabajando con un factor de potencia de 0.7. ¿Qué pasa? ¿Cuánta capacidad le voy a liberar a ese transformador si lo llevo de 0.7 a 0.95? Le voy a liberar 26.31% de lo que estaba consumiendo. De 800, el 26%, le estoy quitando otros 280 kVA. Ahora el transformador va a entregar de los 800
kVAs que estaba entregando los 800, ahora va a entregar 589 kVAs y la planta sigue trabajando como todo, normal. ¿Cuánto le reduje al final de puente? Ahora el transformador, en lugar de estar trabajando al 80%, está trabajando al 59%. ¿Eso qué implica? Lo que implica ahí es que en ese sentido, yo lo que tengo es que le puedo conectar más cargas a este transformador o simplemente, suponiendo que estaba en un proceso de que se podía calentar, pues se está enfriando porque le estoy liberando capacidad. ¿Eso qué implica? Estamos hablando a lo largo del tiempo en energía y energía, kilowatt hora o kVAR hora significa dinero. Sí, dólares o pesos, como lo quieran ver, ¿sí? Pero lo que también debemos tomar en cuenta es que corregir el factor de potencia también implica problemas de calidad de la energía. Una de ellas es la energización de un banco de capacitores. La energización de un banco ocasiona corrientes de inrush que pueden distorsionar mucho el voltaje como lo vemos ese voltaje al momento de energizarlo. Ese pico puede dañar desde el punto de vista de calidad de la energía a otros equipos. ¿Qué otra cosa? Otro problema clásico al momento de compensar el factor de potencia es la resonancia. Resonancia armónica, donde el capacitor entra en resonancia con el transformador. Un problema de calidad de la energía. ¿Qué podemos decir con esto? Lo que podemos decir es que el beneficio más palpable por mejorar el factor de potencia es económico. ¿Y dónde? En la facturación de entrada. Otro, el manejo de cuestiones financieras es mucho más aprovechable si lo manejamos dentro de un contexto de gestión energética, ¿sí? El uso de bancos de capacitores es muy bueno para reducir el consumo de kVAR, reducir la facturación, pero debemos de tener presentes la calidad de la energía. Entonces, una evaluación financiera de cualquier proyecto es muy importante, pero hay que considerar la evaluación técnica.